Hello, and welcome to Speak to Me Now. Bienvenidos a Speak to Me Now. In this lesson number 6, we are going to learn my schedule. El objetivo de esta lección va a ser aprender cómo conjugar los verbos en presente simple, simple present, y vamos a ver cómo uno puede hablar sobre horarios y rutinas, actividades que hacemos en nuestra vida diaria. Asimismo, vamos a repasar los días y las horas que aprendimos en una de las lecciones previas y adverbios de frecuencia. Let's see a dialogue between Mary and Jessica. Listen and read. Vamos a leer el siguiente diálogo. Hi, Jessica. How are you? Fine, thank you. Do you want to go get a coffee on Thursday? I can't. I go to the gym on Thursday. What do you do on Wednesday? I have a meeting on Wednesday. When do you have free time? On Saturday. Where and when? At the cafe near my house at 4 p.m. Perfect. See you then. En este diálogo vemos cómo saludar a una persona. How are you? ¿Cómo estás? Fine, thank you. Es la respuesta. Do you want to go get a coffee on Thursday? I can't. No puedo. Para hacer también preguntas utilizamos diferentes palabras claves como what, qué, when, cuándo, when do you have free time, cuándo tienes tiempo libre, when, where, dónde. Veamos cómo conjugar verbos regulares en presente simple. ¿Cuál es la diferencia de verbos regulares entre otros? Los verbos regulares siempre se van a conjugar de dos formas. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba anteriormente que voy a siempre dividir los pronombres en inglés en dos grupos? Esto es porque los verbos regulares únicamente se conjugan de dos formas. En el primer grupo siempre va a ser I, you, we, they. Y en el segundo, he, she, and it. Ahora en presente tenemos dos verbos en infinitivo. To eat, to live. En el primer grupo únicamente vamos a eliminar la palabra to y vamos a dejar nada más el puro verbo en presente. I eat, you eat, we eat, or I live, you live, we live, they live. Veamos un ejemplo. I eat chicken. Puedo poner you eat chicken, we eat chicken, they eat chicken. Para el segundo grupo únicamente voy a agregar una S, letter S. He eats, él come, she eats, ella come. He lives, she lives, it lives. Example, he lives in Mexico. Ahora, si yo quiero decir que yo vivo en México, ¿cómo lo puedo conjugar? Únicamente voy a conjugarlo de acuerdo al grupo al que pertenece. Entonces sería I live in Mexico. Ahora, para todos los verbos regulares, en la mayoría de los casos, esto es lo que va a suceder. Vamos a poner en el primer grupo, eliminar el to y dejar el verbo como está. Y en el segundo agregar una S. Hay unas excepciones para los verbos que terminan con estas letras O, SH,
CH, SS, X, Z, Y. Para estos verbos que tienen estas terminaciones vamos a agregar ES. Esto es únicamente para la tercera persona del singular. Estas excepciones se aplican únicamente a la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? El segundo grupo. El segundo grupo es el que le pertenece a la tercera persona. He, she, it. Entonces, estas son las excepciones que nos estamos refiriendo, únicamente al segundo grupo. Entonces, si en el segundo grupo los verbos tienen estas terminaciones, para el segundo grupo voy a agregar ES en vez de la S. Veamos algunos ejemplos. Kiss, del verbo besar. Go, del verbo ir. Do, hacer. Wish, desear. Fix, arreglar. Entonces, para la tercera persona voy a poner she kisses. He kisses. Go, he goes. Do, he does. Wish, he wishes. Fix, he fixes. Esto es bueno tenerlo anotado en alguna libreta de apuntes para que así todos los verbos nuevos que vayan viendo vean cuándo se debe de agregar S y si tiene estas terminaciones para tercera persona se debe de agregar la ES, ES. Ahora hay verbos especiales que terminan con Y, letter Y. Cuando estas terminan con esta letra y van después de un consonante, en tercera persona vamos a cambiar la terminación, vamos a conjugarlo con las letras I y S. Acuérdense que estas excepciones únicamente van con el segundo grupo, que es he, she, and it. Veamos un ejemplo. Verb, study. He studies. Si vemos, la regla dice, si letter Y, si la Y va después de un consonante, vamos a agregar esta terminación. He studies. Ahora, mucho cuidado, si la Y, letter Y, va después de una vocal, en tercera persona, acuérdense que todas estas excepciones aplican para el segundo grupo, vamos a agregar una S. Si vemos, en el primer ejemplo, la Y va después de un consonante, entonces va a tener esta terminación, I-E-S. Pero si la Y, letter Y, va después de una vocal, como vemos en el segundo ejemplo, buy, we're going to add an S. Vamos a agregar una S. She buys. No se preocupen si todo esto es nuevo para ustedes. No tienen que aprenderlo todo memorizado en esta clase. Acuérdense que esto nada más les sirve como base y cada vez que vean un verbo nuevo, vayan aquí a las reglas y sigan repasando para saber cómo lo pueden conjugar. Acuérdense que los verbos regulares siempre se van a dividir en dos grupos. Let's see some examples. Remember to repeat after me. He has a brother. He has a brother. We go shopping every Saturday. We go shopping every Saturday. I study English. I study English. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar los verbos en presente? Siempre lo vamos a utilizar cuando queremos hablar de rutinas, actividades que hacemos, cosas permanentes como al decir nuestro nombre, nuestra edad, deseos y emociones. Now let's see some exceptions with irregular verbs. Ahora pasamos a los verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo regular y el irregular? El regular se divide en dos grupos y siempre sigue un patrón.
a diferencia que del irregular, todos los verbos irregulares tienen conjugaciones distintas, no tienen ningún patrón, y así como se conjugan es la manera en que los tenemos que aprender. Uno de los más importantes es el verb to be, el verbo ser, que es el primer verbo que aprendimos para presentarnos. Let's see how to conjugate it. I am, you are. You, ustedes en plural o tú en singular. We are, they are, he is, she is, it is. Entonces, si vemos para el pronombre I, se conjuga de manera distinta. I am. Ahora, ¿cómo vamos a formular una pregunta? Vamos a utilizar el auxiliar do or does. ¿Se acuerdan que en las lecciones previas vimos que do y does son palabras que nos van a ayudar a formar frases? En este caso, una pregunta. Entonces, la fórmula para hacer una pregunta, hablando de los verbos en presente, es que vamos a primero poner el auxiliar do, does, dependiendo del pronombre que yo voy a utilizar. Esto depende del pronombre. Entonces, si yo voy a utilizar I, you, we, they, los pronombres que le pertenecen al primer grupo, yo voy a utilizar el auxiliar do. Para he, she, and it, voy a utilizar does, siguiendo del verbo en presente. Entonces, para una pregunta es do or does, después el pronombre y finalizando con el verbo. Let's see some examples. Do you speak English? Do you speak English? Does he work tomorrow? Does he work tomorrow? He le pertenece al segundo grupo, por lo tanto vamos a utilizar el auxiliar does. You pertenece al primero, que le corresponde al auxiliar do. Ahora, para una negación vamos igual a utilizar los auxiliares. Vamos a ver siempre los auxiliares al momento de decir una negación y una pregunta. Entonces, para una negación vamos a cambiar un poquito el orden. Vamos a primero poner el pronombre, después do or does, dependiendo igual del pronombre que vayamos a utilizar, siguiendo de not. Siempre cuando hagamos una negación, vamos a utilizar por ley la palabra not. Esto nos va a indicar que es una negación. Y finalmente el verbo en presente. Some phrases, algunas frases, are I do not sing. I do not sing. He does not think. He does not think. Ahora, los adverbios de frecuencia son palabras que nos va a ayudar a decir con qué tanta frecuencia nosotros realizamos alguna actividad. Si vemos en la gráfica, cada palabra representa la frecuencia con la que hacemos. Entre paréntesis es la fonética. Always, always, something that we do all the time, algo que hacemos todo el tiempo. Usually, usually, often, often, sometimes, sometimes, never, never. Here are some phrases with some examples. Veamos algunos ejemplos que lo podemos poner al momento de decir actividades que realizamos. I always eat healthy food. I always eat healthy food.
I sometimes visit my parents. I sometimes visit my parents. Acuérdense de repetir después de mí. I'm going to leave a pause so you can repeat. I never play video games. I never play video games. Entonces, estas son algunas frases que podemos utilizar para darles una idea cómo vamos a usar los adverbios de frecuencia. Now let's see routines. This is the phrase, and this the pronunciation. I get up. I take a shower. I get dressed. I have breakfast. I go to work. I start work at 8. I have lunch. I finish work. I arrive home. I have dinner. I watch TV. I go to bed. Ahora, para hablar de diferentes horarios sobre acerca del día, lo que hacemos, vamos a usar una preposición muy importante, at, que siempre lo vamos a decir antes de decir la hora. Antes de decir una hora en específico, cuando realizamos una actividad, antes vamos a poner la preposición at, que nos indica la preposición que va a ir antes de la hora en específico. Let's see here some examples. At 7:30 a.m., I have breakfast. At 7:30 a.m., I have breakfast. At 12 p.m., I have lunch. At 12 p.m., I have lunch. At 5, I finish work. At 5, I finish work. Si vemos la frase corresponde a la hora que está indicado en el reloj. Hay dos formas de decir, pues si estamos hablando del día o en la tarde, es igual que en español, AM, PM, pero muchas veces de la manera informal a veces dejan fuera el día, si es AM o PM. Entonces, dependiendo del contexto, cómo vaya la conversación, pues muchos pueden decir AM o PM o simplemente la hora, si ya se da a entender qué parte del día es dentro de esa conversación. Week schedule. Ahora, en la diapositiva anterior vimos que la preposición at es para decir esta palabra antes de que digamos la hora específica. Pero cuando nosotros decimos días de la semana, vamos a utilizar otra preposición, preposition on, que quiere decir en o sobre, pero esta preposición nos va a ayudar a decir los días en específico. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, an example, on Monday, I have a meeting. On Monday, I have a meeting. El lunes yo tengo una reunión. Meeting. On Sunday, I rest. On Sunday, I rest. Sunday, domingo.
Dejé este al último porque si vemos en las otras dos estoy hablando de un día en específico de las semanas. Pero si yo estoy hablando de más de 2 días, no hace falta poner la preposición. Entonces, en este segundo ejemplo voy a decir Tuesdays and Thursdays I go to the gym. Entonces, para indicar que todos los martes y todos los jueves yo voy al gimnasio, simplemente voy a eliminar la preposición y voy a agregar una S indicando que son todos los martes y todos los jueves. Tuesdays and Thursdays I go to the gym. Entonces, resumiendo, para indicar un día en específico de la semana, voy a poner la preposición siguiendo del día, cuando es nada más un día, y cuando son varios, simplemente elimino esa preposición y agrego una S indicando que es algo que yo realizo todos esos días en específico, cada martes y cada jueves de la semana. Now let's see some phrases. Ahora vamos a combinar tanto el día de la semana con la hora. Vean cómo en color rojo están las preposiciones antes de lo que yo voy a decir. We have here in Spanish. On Monday at 10 a.m. I have a meeting. On Monday at 10 a.m. I have a meeting. On Tuesdays at 5 p.m. I finish work. On Tuesday at 5 p.m. I finish work. On Wednesday at 12 p.m. I have lunch. On Wednesday at 12 p.m. I have lunch. Vean como siempre vamos a tener una orden. Primero vamos a mencionar el día de la semana siguiendo de la hora. Summary, en resumen, lo que vimos fue los verbos en presente simple, verb simple present. Vimos los regulares, cómo se dividen en dos grupos y cómo se agrega la S para los que son he, she, it de tercera persona, así como excepciones, y los verbos irregulares que no tienen un patrón en específico y así como se conjugan es la manera en la que nos tenemos que aprendérnosla. We also saw frequency adverbs, los adverbios de frecuencia, que son palabras para decir con qué tanta frecuencia nosotros realizamos una actividad. Always, usually, often, sometimes, never. También vimos algunas actividades de rutina. Work, I go to work, es una frase. Examples, on Monday at 8 I go to work. I go to work es una generalización. Si yo quiero ser más específico el del día y la hora, voy a decirlo de esta forma. On Monday at 8 I go to work. Espero que les haya gustado esta lección. Recuerden de siempre repasar y ver en qué situaciones de su vida diaria lo pueden poner en práctica para que así su entorno lo hagan un lugar de aprendizaje diario. Thank you for watching and I'll see you next class.